Ya mi secretaria, afortunadamente, digo siempre afortunadamente por la cantidad de trabajo, afortunadamente tuve un día laboral bastante corrido, entonces mi secretaria empezó tipo 4 de la tarde, 4 y media, a pasarme las notas. Acabo de hablar con ella, ahorita en este instante ya terminó, solamente va a confrontar. Luego yo pues también imprimí las notas y luego yo hago una confrontación al nomás terminar la clase con ustedes. Como lo dije en la otra sección, solo hago la confrontación porque siempre hago dos confrontaciones para tener la certeza de que las notas fueron trasladadas correctamente. Y entonces antes de las 9, 9 menos 5, 9 menos 10 pueden ustedes ya ver su cartelera virtual para determinar que ya poder ver ustedes su nota correspondiente. Solo voy a recibir correos, compañeros, que tengan como objeto y como finalidad pues determinar la existencia, pues la inexistencia en el listado correspondiente, que no hayan aparecido en el listado correspondiente. Entonces por eso es que lo voy a hacer así, de esa manera. Y lógicamente, vuelvo a repetir, compañeros, no voy a recibir correo, mejor dicho, voy a recibirlos, sí, ¿verdad? Pero no los voy a contestar. Aquellos que quieran que yo reafirme, que confirme, que revise la nota, porque compañeros, por eso mi secretaria lo hace, confronta una vez, luego yo aquí en la casa, que siempre me ayuda, ya sea mi hijo o mi hija, me ayudan a confrontar las notas. Una vez confrontadas yo las paso y ya les expliqué, les di las respuestas de cada una de las notas, les di las respuestas, así que ustedes ya sabrán más o menos cómo están sus notas. Solo quiero comentarles, compañeros, les quiero comentar los tres alumnos que quiero mencionarlos. Creo que su nota de 28 puntos, que fue la máxima de 3 alumnos que la obtuvieron aquí, están casi seguidos: Sergio Andrés López Pacheco, Valverde Gisela Chitay Garrido y el compañero Javier Antonio Moreno Rocal, que son los que tienen la nota de 28 puntos en su examen. Hay bastantes 26, hay bastantes 24, 22, 20, 18 y también hay 8 puntos, hay 6 puntos. Yo esperaba de verdad mejores resultados, por lo menos que no bajaran de 15 puntos. Decía en la otra sección, para aquellos que están arriba de 16 puntos, pues creo yo que van a tener la oportunidad de un segundo examen parcial donde van a tener 40 puntos en disputa, y esos 40 puntos pues lógicamente con unos 28, 26 puntos que ustedes obtengan, pues creo que no van a tener problema en su examen final. Para los que tienen abajo de 15 puntos, compañeros, de 16 para abajo, creo yo que sí tienen que hacer un esfuerzo muy grande, muy fuerte, para los efectos de su examen segundo parcial, que si no estoy mal va a ser alrededor de la última semana del mes de abril, luego de que vengamos de vacaciones de Semana Santa. Ya solo tenemos la clase del día viernes, la clase del día lunes, y de ahí hasta el lunes siguiente, ¿verdad? Bien, dicho esto, compañeros, vuelvo a repetirles, antes de las 9 de la noche, 9 menos 5, ya pueden estar ustedes viendo su cartelera virtual, de que ya están trasladadas las notas para que sepan ustedes su nota. Bien, voy a continuar con el desarrollo de este tema. Ya hablamos de las formas de encuadrar la función notarial, eso lo platicamos, ya lo voy a poder borrar este tema que platicamos. Ya lo dejamos, ya no tenemos este tema, ya lo hablamos, las formas de encuadrar. Y ahora pues me voy a permitir explicarles, iniciamos el día viernes de la semana pasada, iniciamos con la función receptiva. Platicamos de la función receptiva, no les digo brevemente porque creo que nos tomamos de 10 a 15 minutos para explicarles estas, y así tienen algunas casi todas estas actividades o funciones que el notario desempeña
pues casi todas, no les digo brevemente porque creo que son muy importantes, como les decía a ustedes, explicándoles de que aún sin haber tomado la hoja de papel sellado especial para protocolos, nosotros debemos de cumplir con estas 4 actividades o 4 funciones que el notario desempeña. Continuamos entonces, compañeros, con esta función preventiva. Es una función, les quiero comentar, pues no he borrado todavía el video del día viernes, hasta el día miércoles por la mañana lo estaré borrando, pero si ustedes lo miran, hice un cambio aquí, había puesto directiva o asesora y aquí le había puesto preventiva. Explicaba en la otra sección que lo que busco con ese cambio es de que lleven ustedes a manera de una secuencia lógica de lo que el notario hace frente a sus clientes cuando los tiene ahí sentados en la silla y ustedes están en su escritorio, les están escuchando a los clientes, cuál es la decisión que quieren para accionar un instrumento público, para que ustedes le autoricen un instrumento público, una escritura. Entonces, la secuencia lógica es que si ustedes reciben la información, aquí hay una función receptiva y luego tenemos la función preventiva. En un congreso jurídico de la Unión Internacional del Notariado Latino, que precisamente se llevó a cabo en Atenas, y ese congreso jurídico determinaba, y uno de sus puntos medulares era la seguridad jurídica preventiva que desempeña y presta el notario. En alguna de las conclusiones que se llegó con esta actividad o esta función preventiva, cuando se habla de función preventiva, se decía función preventiva de litigios, una función jurídica preventiva de litigios. Y entonces lo que nosotros buscamos o lo que pretendemos con esta actividad es desempeñarla para nuestros clientes, lógicamente previniéndoles de un resultado que no les va a dar beneficio a ellos, un resultado que lógicamente no le produce beneficios a los clientes. Entonces uno, en el tema de la imparcialidad, pues a ambos clientes hay que explicarles, a ambos clientes hay que prevenirlos, ¿verdad? Yo sé que en cuestiones de la norma constitucional, la Constitución Política de la República de Guatemala, pues contiene norma constitucional, la que establece que la seguridad, ¿sí? La seguridad física le corresponde determinarla al Estado, ¿verdad? A través de las policías, a través del ejército. Es una seguridad física que le corresponde al gobierno, que le corresponde prestarla al Estado. Pero cuando hablamos de una seguridad jurídica, esa seguridad jurídica le corresponde precisamente a nosotros los notarios en muy buena parte, porque somos nosotros, ¿verdad?, los que cumplimos con la finalidad del Estado, lo que persigue el Estado, mantener el imperio del derecho, ¿verdad? Que todas esas relaciones contractuales, negociales que se llevan a cabo diariamente y constantemente dentro de la sociedad, pues lógicamente se les cristalice con buena parte de lo que es la seguridad jurídica. Pero cuando hablamos de prevenir, cuando hablamos de la prevención de litigios, pues nosotros decimos, nosotros los notarios prevenimos litigios, y será realmente esa la finalidad de nosotros. Creo que en una de las, en este congreso, cuando se llegaba a una de las conclusiones, se determinaba que el notario es demasiado procesalista, la palabra de prevención jurídica de litigios, ¿sí? O cuando se previene litigiosamente. Creo yo, compañeros, que es muy procesalista el decir que lo que persigue un cliente cuando nos busca a nosotros los notarios es prevenir un litigio. Realmente cuando un cliente busca al notario, lo que persigue, y ustedes lo saben, de manera inmediata es que se traslade el dominio, que se inscriba su derecho real de garantía, que se inscriba su derecho real de uso, ¿sí? O disfrute. Eso es lo que realmente las partes buscan. Por eso buscan al notario, por eso le solicitan al notario que haga. Prevenir un litigio creo que sería de manera inmediata, ¿verdad? Para el futuro. Eso es prevenir el litigio. El incumplimiento de una obligación que lógicamente producirá efectos como título ejecutivo, la escritura pública, ese contrato que nosotros vamos a presentar, pero creo que cuando prevenimos nosotros, cuando nosotros los notarios debemos de prevenir, es la obligación que tenemos nosotros, ¿sí?, de decirle a nuestros clientes qué va a producir el contrato que ellos están solicitando,
que la actitud, digamos, económicamente hablando, la actitud tributariamente hablando, porque eso es un tema muy importante, esta actitud tributaria que van a desear nuestros clientes, y es ahí donde nosotros, los notarios, debemos de cumplir con esa función, esa actividad. Naomi González, sí, en la cartelera virtual les voy a subir las notas, compañeros. Entonces, esa actitud de nosotros de prevenir, fíjense que tenemos nosotros la obligación de decirle a las partes, miren, este contrato no les conviene, puede ser nefasta el resultado de esto, pero si aún así quisieran continuar con el contrato, pues será el notario el que decida, y será el notario el que, dentro de sus principios morales y éticos, o entre los principios o dentro de los impedimentos que la doctrina le permite, podrá decir el notario, miren, definitivamente prefiero no hacerlo. Yo recuerdo, compañeros, que un profesor nos decía a nosotros que en caso de duda, cuando tengamos dudas sobre la autorización de un contrato por cualquier situación, o lo que yo les decía a ustedes en esta función receptiva, nuestra intuición hacia la expresión de las partes, hacia lo que desean las partes, pues es preferible, en caso de duda, no fraccionar el instrumento. Solo voy a ver usted está transcribiendo parte de lo que digo. Muy bien, gracias, compañero o alumno Tánchez. Le agradezco mucho lo que usted esté pues ahí haciendo las notas correspondientes. La función preventiva es la obligación de decirle a nuestros clientes lo que podría provocar la autorización, ¿verdad?, del instrumento público. Realmente el contrato, ¿verdad? Porque en sí el instrumento público, recuérdense que tiene forma y tiene fondo. Entonces lo que tenemos que explicarle a nuestros clientes es el fondo del negocio jurídico. La forma es obligación nuestra, ¿verdad? No podemos prevenir a nuestros clientes de que si no le ponemos el nombre completo, el instrumento público puede adolecer de nulidad. Esa es responsabilidad nuestra, porque esa es el tema de forma. Ahora, el fondo, ¿sí? El fondo del instrumento público, el negocio jurídico, es el que nosotros tenemos que explicarle a nuestros clientes y a prevenirle a nuestros clientes qué es lo que puede provocar, lógicamente, la autorización o el otorgamiento de este contrato. Regularmente, compañeros, yo les digo cómo prevenir. Nosotros prevenimos a las partes con respecto a lo que puede producir o lo que puede, digamos, en sentido negativo para nuestros clientes. Yo explicaba, y creo que lo dije una vez aquí, uno previene a las partes, ¿verdad?, sobre las consecuencias que no son beneficiosas para ellos. Y yo creo que por eso lo expliqué hace un poco, y hasta el compañero aquí sí, el compañero, la compañera lo puso, ¿verdad? Bien, creo que lo de las notas los tiene un poco inquietos a ustedes, ya las van a saber. La más baja es de, si no estoy mal, Wilson, la más baja es de 4 puntos, dos respuestas correctas. No las voy a publicar por Classroom, es en cartelera virtual donde las voy a subir. Ya tenemos la opción de cartelera virtual ahora. El semestre pasado todavía no, pero ahora ya la tenemos. Bien, les digo entonces cómo prevenir a las partes. Regularmente, y aquí la compañera, el compañero que estaba transcribiendo algo de las notas, yo les decía, sí, así es, Eric, cualquier problema que puede surgir. Yo lo que les pongo siempre de ejemplo es este tema. Ustedes, Marco Livio Díaz, creo que es el superintendente de administración tributaria, lo escuchaba hace poco en una radio, no recuerdo si era Emisoras Unidas, si valga la publicidad, o Radio con Criterio, en uno de estos dos radios. Yo estaba escuchando una entrevista que le hacían por la tarde al superintendente de administración tributaria. Y yo decía realmente que ahora con el tema de la información a través de los temas virtuales, todas esas herramientas que se tienen,
pues la verdad es que ahora a nosotros los notarios, yo decía la palabra rastrear, tal vez la veo muy peyorativa, pero creo que ahora sí nos tienen bien controlados, ¿verdad? Ya vieron ustedes, y lo platicábamos la clase pasada, que les decía yo a ustedes con el tema de las facturas electrónicas, ¿verdad? Vean ustedes en su app de la Superintendencia de Administración Tributaria, ahí pueden tener ustedes el listado de cuáles facturas han extendido, cuántas han recibido. Ahí pueden ver ustedes si tienen omisos, si no tienen omisos. Bueno, la verdad es que ahora nos tienen bastante controlados y con esa disposición que tiene ahora la SAT hacia los notarios, pues nosotros estamos obligados a prevenir a las partes. Regularmente, compañeros, las partes siempre dicen, o el comprador, más que todo el comprador, pero ahora tiene que tener cuidado también el vendedor, porque recuérdense que existe leyes, ¿verdad?, en contra del lavado de dinero y otros activos, la procedencia de dinero ilícito, ¿verdad?, de actividades ilícitas como es el contrabando, como lo es el narcotráfico, como lo es los grupos organizados en el tema del robo de carros. Todo eso lo establece la ley evitando el lavado de dinero. Y entonces, precisamente, compañeros, yo siempre les comento, regularmente el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo diciendo las facturas. Si ustedes tienen se llama FEL, es una app, una aplicación que pueden bajar ustedes, FEL, y entonces se pueden inscribir ahí y ustedes pueden ver cuántas facturas les han extendido en el mes de marzo y cuántas facturas ha extendido usted en el mes de marzo, cuántas recibe y cuántas entrega. Ahí si tiene omisos, ahí está, ahí pueden ustedes ver todo lo que es la información tributaria que tienen, eso, el registro tributario, todo ahí lo tienen. O sea, lo que quiero decirles con el tema de la prevención es, si nosotros le decimos a nuestros clientes que van a hacer un contrato por 100,000 quetzales, pero el valor real de la escritura pública o del contrato es de 1,000,000 de quetzales, esos 900,000 quetzales que van a quedar, entendámoslo así coloquialmente, ¿verdad?, que van a quedar en el aire. Yo entiendo que algunos notarios lo que hacen es que hacen un contrato de compraventa de mejoras, hacen un título de crédito, un pagaré, una letra de cambio, y con eso de alguna manera disfrazan la procedencia de ese dinero. Pero regularmente, compañeros, ahora decía el superintendente de Administración Tributaria que ya están enlazados con el registro de la propiedad, con la superintendencia de bancos y la superintendencia de Administración Tributaria, y de alguna manera hacen pues una revisión, una investigación cruzada con respecto a esto. Pero dejemos la investigación que haga la superintendencia, ya voy a explicar por qué. Pero también desde el punto de vista contractual, y siempre lo he manifestado así, ¿qué va a suceder si se hace uso del saneamiento por vicios ocultos o por evicción y que un juez venga y decida que sí es procedente que el vendedor cumpla con el saneamiento? Pero lo que va a hacer el juez en todo caso es obligar a la devolución de los 100,000 quetzales que consta y reza en el contrato. Pero esa cantidad, ese excedente de 900,000 quetzales que quedaron en el aire, pues de alguna manera el abogado le encontrará alguna salida, pero va a ser un poquito pues cuesta arriba ese litigio para poder demostrar que esa persona recibió esa cantidad como producto de la venta, porque la venta, el contrato simplemente dice 100,000 quetzales y los otros 900,000 para mí que queden en el aire. Por eso debemos de prevenir a nuestros clientes, y no solo desde el punto de vista contractual, decía yo, sino que también tributario. Ustedes saben, ahora en los bancos dan información a la superintendencia de bancos. Los bancos están obligados, compañeros, a tener un oficial de cumplimiento, y este oficial de cumplimiento, dentro de sus atribuciones, es indicarle
primero al gerente cuando hay transacciones inusuales. Las transacciones inusuales es el depósito de esos 900,000 quetzales, su procedencia lícita. Pues la procedencia lícita es la compraventa de un bien inmueble, pero la compraventa del bien inmueble solamente dice 100,000 y esos otros 900,000 que usted va a ingresar al sistema bancario, pues lo más seguro es que siendo una transacción inusual, se tendrá que informar al gerente del banco. El gerente del banco tomará la decisión si es una transacción inusual, tomará la decisión luego de determinar que sí tiene el perfil económico, que sí ha tenido, pues, aunque sea esporádicamente, ingresos o depósitos de esas cantidades, pues podrá dejarlo pasar. Y luego tienen las transacciones sospechosas, que es así, es obligatorio que el oficial de cumplimiento le informe al gerente para que el gerente lógicamente también informe a la Intendencia de Verificación Especial, que luego de determinar, de analizar y de investigar la procedencia de esos fondos, cuando ya es transacción sospechosa, informarle directamente a la Superintendencia de Bancos para que ellos decidan si procede poner la denuncia o interponer la denuncia en la Fiscalía competente en el Ministerio Público que corresponde. Eso, compañeros, es lo que debemos nosotros de explicarle a nuestros clientes. ¿Qué resultados no beneficiosos va a causar? Y por eso decimos hay que prevenirlos. Que por supuesto nosotros los notarios podemos relevarnos de esa responsabilidad cuando el tema de decir nosotros hasta el final de la escritura pública decimos: y bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Y eso, compañeros, esa firma es en prueba de veracidad, es la manifestación del consentimiento en la escritura pública, pero nosotros podemos decir, ellos ya estaban enterados de los efectos legales, ellos ya sabían. Y posiblemente nosotros nos relevamos de esa responsabilidad, pero sinceramente, pensándolo desde el punto de vista ético y moral por parte del notario, la obligación que nosotros tenemos es de prevenir a las partes, de decirles cuáles van a ser las consecuencias, en todo caso, si ustedes quieren, nefastas de ese contrato que se va a otorgar si se otorga de esa manera. Nosotros debemos de prevenirles y nosotros, vuelvo a repetir, si nosotros creemos y tenemos la consistencia de que ese contrato no debe de otorgarse de esa manera y ellos continúan, tenemos el total derecho de decirles: miren, yo como notario no autorizo ese instrumento público. No me parece en la forma que ustedes lo quieren hacer y definitivamente y afortunadamente nosotros los notarios guatemaltecos no estamos obligados nosotros a prestar la función notarial, mucho menos cuando tenemos una justificación más que valedera, ¿verdad? En el momento que firman es al cierre de la escritura pública, el artículo 29, en el artículo 29 también lo dice al final, ¿verdad? En el cierre de la escritura pública, en el artículo 29 dice: la advertencia a los en el numeral 11, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato, que deben de presentar el testimonio en los registros respectivos, y entonces el notario le advierte de los efectos legales. Y por eso nosotros, en el numeral 10 dice: la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. ¿Qué significa? Ellos ratifican, ellos aceptan, ellos están enterados de los efectos legales y por eso lo están firmando. Por eso es la obligación nuestra como notarios prevenir a las partes, imponerles a ellos de qué consecuencias legales pueden suceder si hacen ese contrato de esa manera. Por eso nosotros tenemos que prevenirles, tenemos que informarles a ellos para que la prevención sea esa, ¿verdad, compañeros? Si ustedes hacen esa escritura de esta manera, puede ser que el resultado no sea de beneficio para ustedes.
Si ya lo saben, pues definitivamente nosotros, si más adelante se nos llega a cuestionar, nosotros tendremos la solvencia para poder decir a nuestros clientes la advertencia, la prevención la hicimos, ustedes no quisieron hacerla, eso ya sinceramente sale de la responsabilidad como notario. Bien, esa es entonces la actividad preventiva. Ya prevenimos a las partes y ahora viene la función directiva o asesora. La función directiva o asesora es dirigir, es asesorar. Si bien es cierto, en la definición de notario solo tenemos es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, ¿sí? Prevenir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, pero también debemos de dirigir, también debemos de asesorar. Nosotros los notarios estamos sujetos, ¿verdad?, a que se nos planteen varios problemas jurídicos. Y si no son problemas jurídicos, van a varios hechos, ¿sí?, que nosotros debemos de resolverle. Y posiblemente, y no posiblemente, yo creo que así es. Definitivamente nosotros los notarios vamos a ponerle así como que fuera un abanico o como que fueran las 5 cartas cuando estamos jugando cartas, pues las 5 cartas les vamos a poner nosotros las opciones que tienen ellos para determinado contrato. ¿Qué opciones tienen? Somos nosotros los que conocemos la ley, somos nosotros los que los vamos a dirigir, los que los vamos a asesorar. Entonces les ponemos ahí la solución. Mire, está este contrato, está este otro, y tome usted la decisión. Por supuesto, con el propósito de aclararles a ellos las dudas, de imponerles las obligaciones, los derechos, ¿sí?, que se van a generar precisamente de cada uno de los contratos. Y es que pienso yo, ¿verdad?, en el tema de la dirección, en el tema de la asesoría. Nosotros vamos a asesorar a nuestros clientes y recuérdense, yo creo que conté ese caso aquí en clase, pero lo repito brevemente. Yo siempre cuando mis clientes me dicen, mire, mi esposa y yo le vamos a dar nuestra casa a nuestros hijos, siempre pregunto la edad que tienen los menores de edad. ¿Sí? Si tendrán 16, 17 años, pues calculen ustedes, para su mayoría de edad serán 1 o 2 años. Pero si los menores tienen 3, 5, 6, 7 años, siempre, compañeros, yo les asesoro, yo les dirijo y les digo, miren, piénsenlo. Si ustedes le trasladan el dominio de ese inmueble a sus hijos, le están poniendo un candado hasta que ellos cumplan su mayoría de edad. Y no es que ese candado les vaya a provocar un problema legal, no. Simplemente lo que va a suceder es que ellos no van a poder disponer de su propiedad cuando ellos son los propietarios. Cuando posiblemente por construir en un segundo nivel para tener mejor a sus hijos, o para vender el inmueble y comprar otra casa y tener mejor a sus hijos, no lo van a poder hacer, no lo van a poder vender. Van a tener que ir a un tribunal a demostrar la necesidad y la utilidad para poder vender ese inmueble. Entonces, compañeros, eso es precisamente la asesoría y la dirección. Si el cliente le dice a uno, mire, pero definitivamente pues yo quiero hacérselo así, eso es cuestión de ellos. Uno ya está dirigiendo, uno ya está asesorando, ya les está explicando el tema de cuál es el usufructo, cuál es el saneamiento, ¿sí? Mire, pongámosle saneamiento de ley. Bueno, la ley dice que si no se pone, de todas maneras se está obligado al cumplimiento del saneamiento. Lo que sí tenemos que dirigir y asesorar es si el vendedor dice, mire, el cliente va a renunciar al saneamiento de ley. Hay que explicarle a nuestro cliente que si él renuncia al saneamiento, sí hay que ponerlo expresamente, pero que definitivamente él más adelante no va a tener derecho a esa institución del saneamiento por vicios ocultos o por evicción. Ese es el tema de la dirección. ¿Cómo dirigimos en un acto notarial, no en una escritura pública? El matrimonio, ¿verdad? El matrimonio, compañeros, debemos nosotros de imponerles a los, y la misma ley lo dice, ¿verdad? Leer el artículo 78 y del 108 al 112 del Código Civil. ¿Por qué?
Primero, porque es la institución, el contenido en el 78, que es el matrimonio en sí. Y luego el 108 al 112 dice deberes y obligaciones que nacen del matrimonio. Y ahí tenemos que explicarles a ellos, asesorarles a ellos. La advertencia de que tienen o pueden optar por un régimen económico del matrimonio. Explicarles cuál es cada uno de esos. Asesorarles cuál de ellos o de esos les corresponde a la pareja para que ellos estén bien asesorados y para que ellos estén bien dirigidos con respecto a esto. En el tema de la asesoría, mire, yo me llamo Jorge Antonio, pero siempre he usado José Jorge. Y ahora quiero, pues, que mi DPI aparezca José Jorge. ¿A quién le corresponde asesorar y dirigir a estas partes? Pues compañeros, la identificación de persona no le modifica a usted el registro civil con el tema de cambiar el nombre. Para que le aparezca en el DPI hay que asesorarle, hay que decirle, usted no necesita una identificación de persona. La identificación de persona le permite a usted, ¿sí?, utilizar, ¿sí?, cualquiera de los nombres, José Jorge o Jorge Antonio, ¿sí? Pero el cambio de nombre sí le va a hacer una modificación a su registro civil, a su partida de nacimiento, y entonces ahí va a cambiar el nombre y ahí sí va a poder usted obtener su DPI con el nuevo nombre. Esos son los temas de dirigir, esos son los temas de asesorar. Porque si solo decimos, bueno, hagámosle su identificación de persona, él va a continuar utilizando Jorge Antonio y José Jorge. Pero nunca en su DPI se va a hacer una modificación de su nombre. Por eso creo, compañeros, que es muy importante el tema de la función directiva y asesora. Y como yo decía, cuando dirigimos nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Metafóricamente hablando, es buscarle un traje a la medida a las declaraciones y a las expresiones de voluntad que nosotros estamos recibiendo. ¿Para qué? Para que hagamos nosotros un contrato adecuado a la finalidad que ellos persiguen. Pero algo más importante, compañeros, con el tema de la asesoría, con el tema de la dirección. Siempre he pensado, ¿verdad?, que este tema de la asesoría, de dirigir a nuestros clientes, a nuestros, a los que nos requieren, ese tema de la dirección y de la asesoría es un tema que lo que persigue, que lo que busca, compañeros, es de alguna manera compensar esa injusticia ética que aparece en la ley del organismo judicial, en el artículo 3 de la ley del organismo judicial, que, bueno, vean lo que dice el artículo 3 de la ley del organismo judicial. Dice, primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. ¿A quién le corresponde entonces, compañeros, equilibrar esa injusticia ética de que todo lo que dice la ley lo conocen los habitantes, lo conocen las personas? ¿Por qué razón? Porque cuando decimos se constituye el usufructo vitalicio, eso lo tiene que saber. No puede alegar un cliente, mire, yo no sabía que era el usufructo vitalicio, o yo no sabía que era el saneamiento por evicción o por vicios ocultos. Yo desconocía eso, pero ahí lo puso el licenciado. Eso es el equilibrio, la compensación, ¿verdad?, de esa injusticia ética que corresponde, que dice la ley del organismo judicial. Todos, ¿verdad?, conocen la ley y su vigencia es obligatoria. Todos tenemos que decir, bueno, nosotros lo tenemos que conocer, ¿verdad? Cuando decimos en un contrato, mire, yo no sabía eso de qué significa renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de la República que elija el acreedor. Eso, compañeros, es parte nuestra, es de explicarles, porque al final precisamente nosotros decimos, y enterados de su contenido, objeto, validez y los efectos legales. ¿Qué efecto legal? Es la expresión de voluntad que se hizo constar en la escritura pública, porque ahí se hizo constar, en la escritura pública se hizo constar lo del saneamiento, el usufructo vitalicio, lo de las reservas que se pudieran hacer, lo que el crédito se podrá ceder sin necesidad de aviso previo o posterior notificación, que se señala como lugar para recibir el pago correspondiente. Recuérdense, compañeros, que la interpretación de los contratos la hace precisamente un juez y nosotros debemos de aclararles, debemos de explicarles, ¿sí? No es tan fácil decirle, mire,
usted le va a dar en vida a sus dos hijas, le va a dar en vida a sus dos hijas usted el inmueble. Sí, pero si se lo da por medio de compra-venta y las dos ya contrajeron matrimonio, si hubiera eventualmente un divorcio de cualquiera de ellos, pues el esposo va a tener acceso a la mitad de ese inmueble porque fue adquirido en compra-venta. Es un bien inmueble que adquirió esta persona. Pero si lo hacemos, ¿y cómo se hace? Pues hagámoslo a través de una donación, porque la misma ley dice que todo lo que los contrayentes o cónyuges adquirieran por gratuidad, ¿sí? O por donación, eso no entra dentro de lo que es el patrimonio familiar. Son aspectos relevantes, compañeros, en la vida contractual de las personas, cuando uno les explica contractualmente hablando qué es el efecto que va a producir. Es correcto, el razonamiento que se le hacía a la cédula antes sí, era una prueba del matrimonio, ¿verdad? Y ahora lo que entregamos nosotros es una constancia, ¿verdad? De que el matrimonio se llevó a cabo. A veces se ponen los clientes necios, es cierto, eso es cierto, compañeros. Por eso precisamente tenemos el derecho de decirles, miren, yo ya los asesoré, y ya les previne lo que puede suceder. Si ustedes continúan con bueno, no quiero decir esta palabra, porque debería decirlo como dice la compañera. Si ustedes siguen con la necedad, no, ¿verdad? No hay que decirles así. Si ustedes insisten con que se haga el contrato de esta manera, pues sencillamente yo como notario no lo haría. Mejor busquen otro notario, posiblemente él sí se los va a hacer. Eso es en el tema cuando realmente uno dice, bueno, se va a producir un efecto nefasto para estas personas y después probablemente no recordarán mi advertencia, mi prevención, mi asesoría, mi dirección. Mejor no lo hago, ¿sí? No, para May, no. En el tema de la escritura pública es identificación de persona, sí se hace en escritura pública, o sea, se hace en un instrumento público, se inscribe entonces en el Registro Nacional de las Personas y ahí van a hacer la anotación, ¿sí? Que Jorge Antonio y José Jorge identifican a una misma persona en virtud de que constante y públicamente utilice sus nombres, ¿sí? Ahora, ese es en el tema de la identificación de persona. Para el cambio de nombre, que entiendo que es la que me pregunta que usted me hace, para el cambio de nombre, aquí no es instrumento público, aquí es una diligencia o un trámite de jurisdicción voluntaria en vía notarial. Aquí hacemos un cambio de nombre, aquí se hacen actas notariales, se hace el acta de requerimiento, se solicita hacer el cambio, deben de hacerse 3 publicaciones, luego una final de que ya se hizo el cambio de nombre. Si como se publica precisamente para que alguien, si se mira afectado, pues lógicamente se termina la voluntad, el acuerdo ese de las personas, alguien impugna ese cambio de nombre que le afecta a él, que lo demuestre, y el notario ya no podrá continuar con la resolución correspondiente y se va a litigio. Ahora, si no hay ninguna oposición, el notario dicta la resolución dentro de este trámite y la certificación de la resolución final de ese cambio de nombre si se inscribe en el RENAP para que en la partida de nacimiento hagan la anotación. ¿Qué cambió de nombre? Ya no será Jorge Antonio, sino que será José Jorge. Y su DPI ya le va a salir como José Jorge. La identificación de persona no. La identificación de persona continuará siempre él con su nombre, Jorge Antonio, pero el José Jorge también lo podrá usar indistintamente. Bien, entonces termino aquí, ¿verdad? La función directiva, la función asesora, que es precisamente dirigir y asesorar, ¿sí? Ya les dije eso de la ley, ¿verdad? Que todo lo tenemos que conocer, tenemos que saber toda la ley. Nosotros los notarios estamos obligados, por lo menos en el tema contractual, en el tema negocial, somos nosotros los obligados a decirles, haga este contrato, este le conviene más. Mire, una promesa de compraventa, por ejemplo, mire licenciado, fíjese que voy a vender mi casa, pero él me va a hacer en 6 pagos. Ocurre.
Y entonces uno dirige, miren, si es en 6 pagos, ¿para qué van a hipotecar el inmueble? ¿Para qué van a hacer gasto de inscripción y esto? ¿Por qué no mejor hacen una promesa de compraventa a 6 meses plazo? Y entonces, lógicamente, no hay una inscripción hipotecaria, es simplemente la promesa de compraventa a la que se inscribe, no modifiquen nada la propiedad, simplemente es una anotación. A los 6 meses se cumple con la traslativa de dominio y ahí está. Si es por más de 3 años, no podemos la promesa de compraventa, le decimos a nuestros clientes, porque la ley dice que promesas de compraventa de bienes inmuebles solo podrá hacerse por un plazo no mayor de 2 años. Son las situaciones y circunstancias que uno debe de conocer, ¿verdad? Que uno debe de explicarles a ellos. En el tema voy a extender un mandato general con representación. Sí, lo voy a extender. Pero no le voy a poner plazo, pero el plazo es, si no se determina plazo, la ley dice que son 10 años. Piénselo, está bien que sean 10 años, o reduzca el plazo, o simplemente póngale plazo para que no aplique lo que dice la ley. Son situaciones, ¿verdad, compañeros?, que se pueden dar y que lógicamente es el notario el obligado a darles la dirección y la asesoría. Bien. Termino entonces con lo que es la función directiva o asesora y luego vengo con la función legitimadora. En la función legitimadora voy a hablar de unos aspectos que ya son más que todo, digamos, documentales, ya que son temas que realmente los voy a tratar muy brevemente, muy rápidamente, porque estos temas los vamos a ver con detenimiento y hay puntos exclusivos y hay puntos determinados en el otro semestre cuando ya empecemos a ver escrituras públicas. El primer día de clases, con los recibo el siguiente semestre, es con la entrega, así como les di la historia del notariado, les entrego una escritura pública para que después analicemos cada uno de los apartados que tiene la escritura pública, cómo se divide una escritura pública, qué datos son importantes, pero precisamente hoy vamos a ver esta parte de la función legitimadora. Y esa función legitimadora es precisamente el cuidado que tiene que tener el notario, no solo para protección de él, sino que para protección de sus propios clientes. ¿Para qué buscan a un notario? Para que el notario sepa distinguir, lógicamente, cuáles son las formalidades, los requisitos, las advertencias que le debe decir a cada uno de los otorgantes con respecto al fraccionamiento del instrumento público, en cuanto a su forma y en cuanto al fondo. Porque nosotros, en cuanto a la forma, nosotros somos los responsables, ¿sí? Porque del otorgamiento de la escritura pública, la compraventa de un inmueble, el fondo, el negocio jurídico en sí, es responsabilidad de los otorgantes con respecto al otorgamiento del mismo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la forma, el contenido de las formalidades del instrumento, somos nosotros. Nosotros debemos de conocer qué requisitos, ¿sí?, mínimos debe contener un instrumento público para su validez. ¿Cómo debemos de identificar a las personas? Y es precisamente que en el artículo 29, ¿sí?, se encuentra contenido cuando decimos la función legitimadora. ¿Y qué significa eso? Lo que tenemos que es legitimar a las partes, no solamente en sus datos individualizantes, sino que legitimar a las partes con respecto a la titularidad del derecho que ellos pretenden, ¿sí?, enajenar, que ellos pretenden hipotecar, que ellos pretenden pignorar. Eso es, tenemos que legitimar. Y si alguien está manifestando que es representante legal de una empresa, representante legal de su mandante, pues que lo acredite, ¿verdad? Si alguien manifiesta que ejerce y que comparece en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor de edad, ¿cómo lo vamos a legitimar esa representación legal? Pues lógicamente con los documentos con los cuales se acredite la representación legal. Y el tema importantísimo en la función legitimadora, la ley dice que el notario debe de calificar el título con el cual se acredita una representación. Y miren la importancia que dice la ley. El notario dice, manifestará que a juicio de él,
y de conformidad con la ley, la representación que se ejercita es suficiente. Y esa es la actividad legitimadora. Eso es lo que vamos a decir nosotros. Y eso lo calificamos nosotros cuando tenemos a la vista los documentos. Y entonces empezamos por las tres formas que establece la ley para identificar a los comparecientes, para identificar a los otorgantes. Esas tres formas que establece la ley son las que nos permite a nosotros los notarios poder estar con la tranquilidad y la certeza de que Carlos Arturo Jiménez Valdés está compareciendo, está ejerciendo la titularidad de un derecho que él pretende enajenar, que él pretende ignorar, que él pretende hipotecar. Eso es la importancia, ¿verdad? Bien, eso a su juicio lo vamos a ver más adelante, es para el otorgamiento de los contratos. Pero les decía entonces, compañeros, tenemos tres formas para identificar, para cumplir con esta función legitimadora. ¿Cómo o cuáles formas tenemos? La primera forma que tenemos nosotros para identificar a una persona es con la dación de fe, la fe de conocimiento, tal como lo establece el numeral 3 del artículo 29 del Código Notariado. Dice la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. Y miren esa relevancia de nosotros, la dación de fe. La fe de conocimiento, ¿qué significa? Yo digo que Carlos Arturo Jiménez Valdés es de mi conocimiento. No le pido documento de identificación, no lo identifico a través de otro medio, sencillamente con mi fe de conocimiento. Pero esa fe de conocimiento conlleva la aplicación de la fe pública del notario, porque con esa fe pública, esa presunción legal de veracidad, que yo como notario digo, él así se llama porque yo lo conozco. Esa es la fe de conocimiento. Pero yo decía en las actuales circunstancias, con esos temas de los fraudes que existen, yo les decía, creo que lo dije un día, a la única persona que yo me atrevería a decir, la conozco, fe de conocimiento, sería a mi madre, a mi mamá. Pero el artículo 77 con ese principio de extraneidad no me lo permite, ¿verdad? Tengo una prohibición legal para autorizar actos sin contratos en favor mío y de mis parientes dentro de los grados de ley. Entonces, tengo que identificarlo yo. De verdad, digo, mejor, bueno, persona de mi conocimiento, porque si es mi compadre, un gran amigo y de repente sí conoce de notariado, de leyes, y va a decir, este no me pone en mi conocimiento y me conoce desde la infancia. Entonces, no digamos susceptibilidades, persona de mi conocimiento y se identifica con el documento personal de identificación. Así es, no solo la titularidad de los derechos, ¿verdad? Sino que también la legitimación que tiene como persona, ¿verdad? Como compareciente a través de sus datos individualizantes. Y mire, si ustedes leen aquí el numeral 2 dice, datos individualizantes para legitimar a esta persona. Los nombres, 1. Edad, 2. Estado civil, 3. Nacionalidad, 4. Profesión, 5. Ocupación u oficio, 6. ¿Sí? Y el domicilio, 7. Eso son los datos individualizantes. Y contémoslos, ¿verdad? Siempre decimos nombres y apellidos, primer dato. Edad, segundo dato. Estado civil, tercer dato. Nacionalidad, cuarto. Profesión, 5. Ocupación, oficio, 5. Y domicilio de los otorgantes, 6. Que se les quede. 7 datos individualizantes de una persona. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ir también la forma en que van a identificar a las partes. Ya sea con la fe de conocimiento, ya sea con el documento personal de identificación o por medio de 2 testigos que sean conocidos por el notario y en el caso que fuera extranjero, con el pasaporte. Porque solo aplica pasaporte para extranjeros que no sean residentes en Guatemala. Porque los residentes en Guatemala ya tienen DPI y con eso se pueden identificar. 29, numeral 3, gracias Brenda. 29, numeral 3, la fe de conocimiento. 29, numeral 2, los datos individualizantes. Yo les digo a ustedes, siempre cuenten 7 datos individualizantes. El otro semestre, cuando les toque ya redactar una escritura, cuando les toque redactar un instrumento, la parte de la escritura pública, cuenten 7.
dicen los nombres, la edad, el estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, comercio. 5, 6 el domicilio y 7 la forma de identificar. Cuentan ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Cuando yo califico lo que cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene sus 7 datos individualizantes, está cumpliendo con lo que dice la ley en cuanto a esa función legitimadora. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para los datos individualizantes. En el tema de los nombres, solo quiero, porque me hicieron esa pregunta en la otra sección y quiero comentarlo. Podría repetir los 3 datos de identificación. Bien, el primero de ellos es la fe de conocimiento. Cuando decimos persona de mi conocimiento es el primer dato. O a quien doy fe de conocer es la primera forma de identificar. Segunda forma de identificar con el documento personal de identificación. Y el tercero es por medio de 2 testigos que sean conocidos por el notario. No entro a hablar de los testigos porque eso me corresponde hasta el otro semestre. Cuando ya les ponga a ustedes a redactar instrumentos, tengo que hablar de las 3 clases de testigos, quiero explicarles. Pero aquí no es necesario que se aprendan esto, porque en el examen no voy a preguntarles las 3 formas de identificar a las personas. Eso es para la redacción del otro semestre. Les preguntaré tal vez cuáles son los datos individualizantes, pero definitivamente con respecto a cómo identificarlos no se los voy a preguntar, porque eso es materia del siguiente semestre. Entonces, le repito, Guillo Polanco, fe de conocimiento, DPI y 2 testigos que sean conocidos por el notario. Y en el caso de los extranjeros, pasaporte. Y esos son los medios de identificación de las personas. Eso es entonces la función legitimadora. Todavía me falta un poquito de esto, pero creo que sí, tengo tiempo todavía, unos 3 minutos. Bueno, en el tema entonces de la función legitimadora, cuenten ustedes ahí. Yo decía en la otra sección, porque ahí me quedé de la pregunta que decía. En este tema de la función legitimadora, compañeros, obligatorio dice nombres y apellidos. Lo que ya no es obligatorio ni corresponde, por supuesto que si el notario lo pone y lo hace, pues definitivamente sí está de más. Pero lo que no es obligatorio es que si Eduardo, ¿sí? José Eduardo, solamente tiene un apellido, Ortiz por ejemplo, no es necesario, no es obligatorio, no corresponde que el notario le ponga único apellido entre paréntesis o sin otro apellido entre paréntesis. No es necesario, no es en las mismas guías de calificación registral que en su portal lo tiene el registro de la propiedad. Claramente establece que ahí no es necesario que el notario diga que tiene un solo apellido, solo un apellido, único apellido, no. El notario es el responsable porque él, si dice yo lo conozco, fe de conocimiento, persona de mi conocimiento, el responsable es él. Él sabe que solo un apellido tiene, que le ponga un solo apellido. Porque si llega al registro de la propiedad con un apellido y él está inscrito con 2, no se lo van a inscribir. ¿Quién es el responsable de eso? El notario. El notario dijo, yo lo conozco, pero solo le puso un apellido. Entonces, la responsabilidad va a ser del notario. Esa es responsabilidad del notario. No es necesario entonces que pongamos único apellido, sin otro apellido. Es importante también, si la persona tiene 3 nombres, dice nombres y apellidos. Si la persona tiene 4 nombres, ¿cuál es la forma de legitimar esa función legitimadora? Pues sus 4 nombres. En el documento personal de identificación, sí, van a aparecer esos 4 nombres. ¿Sí? José, Alberto, Rafael, Jorge. Esos son sus 4 nombres. Pero si hace una identificación de persona, habría que hacerlo constar en el instrumento público. ¿Por qué razón? Porque en el instrumento público yo voy a decir que lo conozco, tengo que ponerle sus 4 nombres. Yo voy a decir que en el documento personal de identificación tiene 4 nombres y solo le pongo 2. Ah, no, es que sí, se ponen 2 porque él tiene identificación de persona, hay que hacerlo constar.
¿sí? José, Jorge, Antonio, Rafael, también identificado legalmente con el nombre de Rafael, pues ya lo hacemos constar, ¿verdad? Porque si no, lo que va a suceder es que si aparece inscrito con los 4 nombres y el notario solo le pone uno porque tiene identificación de persona, pues no se lo van a inscribir. No hay una función legitimadora. No está calificando la legitimación que tiene que hacer la parte cuando se identifica, ¿sí? No minor, el género o sexo de la persona no es dato individualizante. Nos limitamos exclusivamente a lo que dice la ley, ¿verdad? Si ustedes lo miran, digamos, desde el punto de vista documental, aquí lo dice. Numeral 2, nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Hasta ahí nos quedamos, ¿sí? No pide sexo, no pide género, eso no es dato individualizante. Y algo muy importante que se me había olvidado, el artículo 31 del Código Notariado dice: son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Numeral 2, el nombre y apellido o apellidos. Fíjense, aquí está diciendo apellido o apellidos. Puede ser que solo tenga uno o apellidos de los otorgantes. Eso es requisito esencial. Si omitimos los nombres y apellidos, es motivo para que haya nulidad del instrumento público. Sin embargo, busquen ustedes datos individualizantes, no está dentro de los requisitos esenciales del instrumento público. Por consiguiente, la omisión de eso solo daría como resultado una multa para el notario por la omisión de un requisito no esencial. Vamos a ver. La fe pública, 2, 7 datos individuales, 3 los testigos. La fe pública de conocimiento, ¿verdad? Sería 1, 7 datos individuales, es correcto. 3 los testigos. 3 sería 3 como forma el numeral 3 es como forma, ¿verdad? De identificar. Son 2 testigos conocidos por el notario. Bien, así estamos, Gerardo, muchas gracias. Me quedo hasta aquí, compañeros. Muchísimas gracias por su tiempo, por su asistencia a la clase. Estoy terminando aquí 8:05 de la noche. Voy a ir a confrontar las notas y antes de las 9 de la noche o lo más tarde a las 9 en punto de la noche tienen ustedes ya sus notas para que las puedan ver. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, compañeros, por estar aquí en la clase. Nos miramos el día viernes, primeramente Dios, con ustedes a las 6:45 de la tarde. Recordemos que ya solo este viernes que viene tenemos, ya el siguiente viernes es la huelga de Dolores, es el viernes de Dolores, por consiguiente solamente tenemos la clase del viernes y la del día lunes. Muchísimas gracias, compañeros, les agradezco su tiempo, muy buenas noches, hasta mañana.